El aeropuerto era un completo caos, lleno de pasajeros que corrían en todas direcciones mientras anuncios estruendosos resonaban por los altavoces. Pero en un instante impactante, todo se detuvo de repente. Un fuerte estallido resonó, agudo y agudo, en toda la sala de embarque como un disparo. El elegante teléfono inteligente de una joven mujer negra cayó de su mano y cayó al suelo de baldosas brillantes. La multitud se quedó boquiabierta cuando la mujer levantó una mano por reflejo para protegerse la cara y abrió mucho los ojos, profundamente hundidos, en señal de alarma. Frente a ella, de pie y rígida, se encontraba una azafata, cuya placa con su nombre brillaba fríamente bajo las luces fluorescentes: Caroline Whitmore. El rostro de Caroline se retorció en desprecio, sus ojos brillaron de irritación y enojo mientras señalaba directamente la puerta de embarque. «He sido muy clara», gritó y su voz se escuchó en todos los rincones de la terminal. «Tienes que hacerte a un lado. La primera clase no es para gente como tú». Un silencio pesado y atónito cayó sobre todo el vestíbulo. Todos se quedaron paralizados, mirando de un lado a otro entre Caroline y la joven. La joven, Alicia Bennet, no gritó ni atacó. Su mano temblaba levemente, pero con extraordinario aplomo y una calma que desafió la agresión de Caroline, se inclinó para recuperar su teléfono del suelo con deliberada dignidad. Al levantarse, exudaba una gracia latente que contrastaba marcadamente con la hostilidad de Caroline. Alicia miró fijamente al asistente, no con ira sino con algo más profundo, más poderoso, una serenidad fría y penetrante que hacía vacilar incluso al tripulante más duro. Con una voz mesurada y suave, pero con un peso inesperado, Alicia habló, y sus palabras provocaron escalofríos en los espectadores. Acabas de cometer el error más grave de tu carrera. En el momento en que el tono autoritario y escalofriante de Alicia Bennet se desvaneció, el salón se llenó nuevamente de un tenso silencio. Los pasajeros permanecieron paralizados, con la mirada fija en el enfrentamiento. A un lado, Caroline Whitmore, con el rostro todavía contorsionado por el orgullo indignado. Al otro lado, Alicia, la joven negra que acababa de ser humillada públicamente. Caroline intentó recuperar su confianza habitual, pero sus ojos la traicionaron. Allí se respiraba incertidumbre y miedo. Ella sabía que la advertencia de Alicia no era una amenaza vacía. Llevaba consigo una certeza aterradora que Caroline no podía predecir. «Me estás amenazando». La voz de Caroline tembló a pesar de su intento de fuerza. «Simplemente te digo lo que pasará si continúas con este comportamiento», respondió Alicia con calma, sin un ápice de furia ni pérdida de compostura. Su silenciosa autoridad solo profundizó la inquietud de Caroline. A su alrededor, la tensión era tan densa que parecía tangible. Cerca, los pasajeros permanecían inmóviles, conscientes instintivamente de que esto no era un incidente común. Algunos murmuraban entre sí, pero nadie se atrevió a intervenir. Caroline tragó saliva con dificultad, su fría mirada se posó en el lujoso teléfono de Alicia, ahora de vuelta en la mano de su dueña, con una mezcla de sospecha y resentimiento. Sin embargo, no dijo nada más. En cambio, giró sobre sus talones y se alejó, con su habitual arrogancia luchando por ocultar la aprensión que latía a fuego lento bajo la superficie. Alicia permaneció donde estaba, alisando los pliegues de su elegante vestido verde jade, modesto pero inconfundiblemente refinado. En ese momento, su confianza y dignidad brillaron aún más, contrastando con la anterior falta de respeto de Caroline. Mientras Alicia caminaba hacia la sala VIP donde había, una vez sentada, Sebastián Drake, el joven empresario que cortésmente le había ofrecido su asiento, el cual Alicia había rechazado, la observó acercarse con intensa curiosidad y admiración. Sebastián esbozó una pequeña sonrisa de complicidad y solidaridad al acercarse a Alicia. Ella le devolvió el gesto con una leve inclinación de cabeza y luego se recostó en su asiento como si nada hubiera pasado. Fuera de la zona VIP, Caroline luchaba por parecer serena, pero por dentro no lo era en absoluto.
Sabía que este episodio no terminaría tan fácilmente como sus indiscreciones pasadas. Un vago temor la invadió. Caroline comprendió que esta vez su error traería consecuencias mucho más allá de lo que podía imaginar. Antes de que la repentina tensión estallara en la puerta de embarque, Alicia Bennet se sentó tranquilamente en la sala VIP, separada del bullicio de la multitud por una pared de cristal transparente. La suave luz de una elegante lámpara de araña de cristal iluminaba su vestido verde jade, haciéndolo brillar, incluso mientras su corte modesto armonizaba a la perfección con su suave piel morena y su cabello negro suavemente ondulado. Cada pequeño gesto, ajustar el delicado reloj en su muñeca o deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono, transmitía una gracia y un aplomo refinados, reflejando una calma interior poco común en alguien tan joven. En un rincón de la sala, Sebastián Drake, un joven empresario exitoso que se preparaba para su vuelo, levantó la vista y vio a Alicia. No fue su impactante belleza lo que lo atrajo, sino su presencia discreta pero cautivadora. Se ajustó la corbata, hizo una pausa, se levantó y se acercó a ella con educada formalidad. Estaba sentado en su lugar con una vista un poco mejor, me ofreció. Si lo desea, con gusto me cambio. Alicia lo miró y sonrió cálidamente. Muchas gracias, pero este asiento me viene perfecto, respondió con amabilidad pero firmeza. Su cortés oferta, respondida con un rechazo tan gentil pero decidido, tomó a Sebastián por sorpresa. En el presionado mundo de los negocios, estaba acostumbrado a que la gente compitiera por posiciones, poder o al menos clamara por demostrar su valía. Pero Alicia era diferente. No necesitaba llamar la atención ni preocuparse por lo que pensaran los demás. Se comportó como si cada medida de su valor ya fuera evidente. Sebastián regresó a su asiento y reanudó su trabajo en su computadora portátil, aunque continuó observando a Alicia con creciente curiosidad. ¿Quién era ella? ¿Un empresario en ascenso? ¿Una celebridad oculta? ¿Cuál era la fuente de su autoridad silenciosa? ¿Poderoso y humilde? Mientras tanto, en la entrada VIP, Caroline Whitmore entró tranquilamente, su mirada recorrió el salón con férrea confianza. Como experimentada azafata de una aerolínea premium, Caroline consideraba esta área exclusiva como su dominio, donde gobernaba y juzgaba a los pasajeros solo por su apariencia. Su mirada se posó en Alicia casi instantáneamente y un riso burlón se formó en sus labios. Caroline había tratado con demasiados posibles intrusos de primera clase como para dejarse engañar. Bastó una rápida evaluación. Alicia no cumplía con el estándar invisible de Caroline para una auténtica feria de primera clase. El juicio rápido y severo de Caroline surgió menos de una malicia personal que de un orgullo que se había solidificado en arrogancia. Durante sus 10 años de trabajo, se había enorgullecido de su habilidad para leer a la gente, una capacidad que, según ella, salvaguardaba el estándar de élite de su aerolínea. Pero esa confianza se había transformado en un poder autoritario tácito, convenciéndola de que tenía derecho a decidir quién pertenecía y quién no. Satisfecha de haber identificado a otro impostor, Caroline se dio la vuelta y salió del salón, con la mente llena de autocomplacencia. No tenía idea de que su siguiente acción desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían por completo su vida y su carrera. Y la joven que ella había descartado tan apresuradamente, Alicia Bennet, sería la que le haría pagar caro a Caroline por su orgullo y sus prejuicios. Caroline Whitmore, con el prejuicio profundamente arraigado que acababa de formarse en la sala VIP, permaneció de pie, alta y orgullosa, en la puerta de embarque de primera clase, mientras sus ojos agudos escrutaban a cada pasajero que entraba al área exclusiva. Para Caroline, cada vuelo era otra oportunidad de afirmar su autoridad absoluta, una autoridad que, según ella, se había forjado durante años de servicio a la élite más exigente, donde era elogiada por preservar la pureza de la primera clase. Ese orgullo se había endurecido silenciosamente hasta convertirse en un poder frío y tácito que le permitía juzgar a cada pasajero por su apariencia sin dudarlo. En ese momento, Alicia Bennet se acercó a la puerta con elegante porte,
mientras su bastón de diseño golpeaba suavemente contra el piso pulido con cada paso seguro. Le ofreció a Caroline una sonrisa educada y le extendió su tarjeta de embarque de primera clase. El reconocimiento instantáneo y la irritación se reflejaron en el rostro de Caroline, pero rápidamente los ocultó con una expresión severa y profesional, y levantó la voz para que todos en la fila pudieran escuchar. Disculpe, pero debe haber algún problema con este billete. No me imagino que alguien como usted pueda permitirse viajar en primera clase. El tono de Caroline no era un grito, pero era lo suficientemente fuerte como para atraer todas las miradas curiosas en la terminal hacia Alicia, espesando el aire con incomodidad. Alicia levantó una ceja, tranquila pero claramente insultada. Te sugiero que verifiques el boleto antes de sacar conclusiones precipitadas, respondió Alicia con calma pero con firmeza, negándose a mostrarse ofendida ante la mirada juzgadora de Caroline. Caroline movió el pase de arriba a abajo en su mano con deliberada despreocupación. Sus labios se curvaron en señal de desprecio mientras miraba fijamente a Alicia. Para Caroline, la tranquila confianza de Alicia parecía un desafío directo a la autoridad que ella protegía con tanto celo. He estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente para saber quién debería estar aquí, declaró Caroline con frialdad. Hazte a un lado para no retrasar a los demás pasajeros. Murmullos resonaron entre la multitud que esperaba, algunos negaciones disimuladas con la cabeza en solidaridad con Alicia, pero nadie se atrevió a intervenir. Sebastián Drake, de pie unos asientos atrás, y tras haber hablado con Alicia en la sala de espera, frunció el ceño al observar el tenso intercambio, sin saber cómo responder. Alicia permaneció impasible, su mirada evaluando a Caroline como diseccionando cada motivo tras ese duro juicio. Mi billete es perfectamente válido, dijo en voz baja, pero con inconfundible autoridad. Quizás deberías consultar el sistema antes de hacer más acusaciones falsas. Caroline se irritó ante la silenciosa pero resuelta resistencia de Alicia. El poder que había acumulado durante años no podía ser socavado por alguien a quien consideraba indigno de primera clase. No necesito que un sistema me lo diga, espetó Caroline, casi ladrando la orden. Hazte a un lado ahora mismo. La tensión llegó a su punto álgido. Todos los ojos estaban puestos en Alicia, esperando ver cómo manejaría esta humillación pública. Alicia inclinó la cabeza levemente. Su mirada aguda era al mismo tiempo tranquila y fría. ¿De verdad estás dispuesto a hacer semejante escena delante de todo el mundo?, preguntó. Sus suaves palabras llevaban una advertencia inequívoca. Cegada por el orgullo, Caroline no hizo caso de la advertencia. En lugar de eso, arrancó la tarjeta de embarque de la mano de Alicia y con fuerza le arrancó el bastón de las manos, haciéndolo caer por las baldosas con un eco estridente en el espacio repentinamente silencioso. Jadeos y murmullos de sorpresa llenaron la fila, pero Alicia no se agachó para recuperar su bastón. Ella se mantuvo erguida y miró a Caroline a los ojos con una dignidad fría e inquebrantable. Acabas de humillar a la persona equivocada, dijo Alicia. Su voz ahora estaba cargada de una autoridad que Caroline nunca había presenciado antes. En ese instante, Caroline se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que había elegido a alguien a quien nunca debería haber subestimado. Pero ya era demasiado tarde para deshacer lo que había dicho y hecho. En el momento en que las palabras autoritarias de Alicia sonaron, Caroline sintió una ola de ira y desafío atravesar su pecho. Ningún pasajero se había atrevido jamás a enfrentarse a ella con tanta valentía. Ella, que se enorgullecía de encarnar el poder y los estándares de esta aerolínea premium. El orgullo de Caroline quedó mortalmente herido y perdió por completo el control. Sin dudarlo, arrancó la tarjeta de embarque de primera clase de la mano de Alicia con tanta fuerza que el teléfono de Alicia y su delgada billetera de cuero cayeron al suelo de mármol. El fuerte estruendo resonó como el tañido de una campana, anunciando una catástrofe irrevocable. El movimiento fue tan repentino que todos a su alrededor se quedaron paralizados por la estupefacción y la incredulidad. Sebastián Drake, que estaba cerca, observaba en estado de shock el evidente insulto que se desarrollaba ante él,
con la mano apretada instintivamente alrededor de la correa de su maletín. Por un fugaz momento, pensó en intervenir, pero la vacilación y el peso de decenas de miradas lo detuvieron. Inclinó la cabeza, lleno de decepción consigo mismo por no haber defendido inmediatamente a alguien tratado tan injustamente, reflejando la inacción colectiva de la multitud. Al otro lado del pasillo, Abigail Mercer, una ejecutiva bien vestida con un traje a medida, jadeó y se llevó una mano a la boca. Le susurró al oído a su compañera. Su rostro expresaba conmoción e impotencia. Claramente, Abigail reconoció la injusticia de las acciones de Caroline, pero no se atrevió a hablar y permaneció congelada mientras la escena empeoraba. Atrapada en el caos de su propia ira, Caroline permaneció rígida, con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada. Ella miró a Alicia con un desafío flagrante, con su voz aguda, llena de furia y desprecio. ¿Quién te crees que eres para levantarme la voz? La primera clase no es un lugar al que llegas sin más. No creas que no te vi jugando a la importancia. Sal de la fila ahora mismo antes de causar más problemas. Las palabras de Caroline azotaron a Alicia como látigos invisibles, goteando un desdén que hundió la zona de embarque en un silencio opresivo. Cerca de allí, los pasajeros se dieron la vuelta, evitando la mirada de Alicia, como avergonzados de su propia indiferencia ante esa humillación pública. Pero Alicia Bennet no se inmutó ni vaciló. Ella no hizo ningún movimiento para recuperar sus pertenencias o huir. Ella simplemente se mantuvo erguida, con sus ojos fijos tranquilamente en Caroline. El caos y el insulto que Caroline había desatado no fueron más que una suave brisa contra la inquebrantable dignidad y el profundo respeto propio de Alicia. Con un tono mesurado y resonante, cada palabra deliberada y lenta, pero rebosante de autoridad, Alicia lanzó una advertencia que Caroline nunca olvidaría. Acabas de cometer el error más grave de tu vida. No había enojo ni malicia personal en la voz de Alicia. Sin embargo, su poder, su confianza y su mirada fría como un diamante provocaron un escalofrío en la columna de Caroline. En ese instante, Caroline sintió una profunda inquietud que nunca había conocido. En lugar de reflexionar, se aferró cada vez más a su orgullo, negándose a admitir que había juzgado mal a la mujer que estaba frente a ella. Mientras tanto, las expresiones de los pasajeros circundantes, antes curiosas, se suavizaron en una genuina simpatía por Alicia y un silencioso reproche por Caroline. En ese momento, la respiración de Caroline se aceleró. Sus manos temblaban levemente. Aún así, persistió, aferrándose a su autoridad hueca, sin estar dispuesta a aceptar que había cruzado una línea con alguien a quien nunca comprendió verdaderamente. La fuerte tensión se extendía por el área de embarque, una clara señal de que este incidente estaba lejos de terminar y que el ajuste de cuentas de Caroline apenas había comenzado. Justo cuando Caroline estaba allí disfrutando de su momentánea sensación de victoria, una voz profunda y autoritaria resonó detrás de ella, haciéndola sobresaltar. ¿Qué diablos está pasando aquí, Caroline? El orador no fue otro que Richard Montgomery, vicepresidente senior, responsable de todas las operaciones de la aerolínea. Parecía severo e impecablemente vestido, un traje negro impecable sin una arruga, una corbata gris claro perfectamente anudada. Su postura y su vestuario reflejaban el poder que ejercía. Sus ojos eran agudos y serios, evaluando cuidadosamente la tensión que veía ante él. Caroline giró de inmediato, luchando por recuperar su confianza habitual, aunque sus ojos brillaron de vergüenza y sus labios temblaron al ver a su estimado superior. Una ola de ansiedad la invadió, pero se controló, decidida a no haber hecho nada malo. Al menos eso fue lo que se dijo a sí misma en ese momento. Señor Montgomery. Simplemente estaba atendiendo a una pasajera que causaba problemas en primera clase, respondió Caroline con firmeza, buscando una justificación serena. Creí que su billete era fraudulento, o quizás hubo algún malentendido. Richard no dijo nada al principio. En cambio, volvió la mirada hacia la joven que se encontraba serenamente frente a ellos, Alicia Bennet. Al encontrarse con la mirada de ella,
La severidad de su expresión se transformó en respeto y genuina preocupación. Señorita Bennet, lamento profundamente este vergonzoso incidente. En nombre de la aerolínea, le pido disculpas. Inclinó la cabeza levemente. Un gesto que Caroline nunca había visto en el ejecutivo más poderoso de la aerolínea. El cambio inesperado la heló hasta los huesos, el corazón se le encogió y las rodillas le temblaron. Alicia asintió cortésmente a Richard, todavía serena y tranquila. Richard volvió a mirar a Caroline con un tono firme e inflexible. Caroline, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? La mujer a la que has insultado es Alicia Bennet, la directora ejecutiva y fundadora de esta aerolínea. Es responsable de todas las decisiones que afectan a nuestros trabajos y puestos aquí. Ante sus palabras, la zona de embarque se sumió en un silencio sofocante. El mundo de Caroline se tambaleó, su fachada de confianza se desvaneció, dejándola pálida y sin aliento. Los pasajeros la miraron con reproche y lástima. Sebastián Drake negó con la cabeza con silenciosa decepción. Abigail Mercer desvió la mirada con disgusto por la falta de profesionalismo y los prejuicios de Caroline. 1000 preguntas recorrieron la mente de Caroline. ¿Qué he hecho? ¿Cómo? ¿No la reconocí? ¿Por qué no verifiqué sus credenciales? El miedo, el arrepentimiento y el temor la abrumaron, y su arrogancia habitual se desmoronó. Alicia dio un paso al frente, fijando en Caroline una mirada serena pero severa. Intenté advertirte, pero elegiste no escuchar. No había ira en la voz de Alicia, solo una dignidad inquebrantable que hizo que la vergüenza de Caroline se sintiera aún más profunda. Le temblaban las manos. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Nunca imaginó que un día se enfrentaría a un error tan terrible, uno que amenazaba no solo su carrera, sino el orgullo sobre el que había construido su identidad. Richard Montgomery miró a Caroline por última vez, frío e implacable. Caroline, prepárate para las consecuencias. Este no es un error que podamos simplemente pasar por alto. Caroline permaneció paralizada, conteniendo la amargura y la humillación. Solo entonces comprendió plenamente la advertencia anterior de Alicia de que este era el error más grave de su vida. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tendría que afrontar las consecuencias que le aguardaran. Mientras Caroline permanecía de pie, inmóvil, su mente dando vueltas ante las horribles consecuencias que se desplegaban ante ella. La voz grave de Richard Montgomery rompió el tenso silencio. Caroline, tienes que venir conmigo a la cabina de inmediato. El capitán Reynolds y el señor Caldwell la esperan. Sus palabras fueron como una cuchilla afilada que atravesó los últimos vestigios de su orgullo, haciéndola estremecer. Asintió y se alejó, con los pensamientos en un torbellino y el miedo apretándole el pecho. Cada paso hacia la cabina parecía interminable. El clic de sus tacones altos sonaba como la gavilla de su propia prueba. Al abrir la puerta de la cabina, Caroline se encontró con la mirada gélida del capitán Jonathan Reynolds, famoso por su rigor y tolerancia cero a los errores. A su lado estaba sentado Stephen Caldwell, vicepresidente ejecutivo senior de la aerolínea, con una expresión tan fría que podía congelar la habitación. «Cierra la puerta, Caroline», ordenó el capitán Reynolds con brusquedad. Ni rastro de cortesía en su tono. Su mirada era tan cortante como una navaja mientras cruzaba los brazos. Caroline cerró la puerta y se puso de pie. En el centro de la cabina, con la mano temblorosa mientras luchaba por aparentar serenidad ante los dos hombres más poderosos de la aerolínea. Stephen Caldwell habló primero, con voz gélida y autoritaria. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que acabas de hacer, Caroline? Has insultado y humillado públicamente a nuestra directora ejecutiva frente a docenas de pasajeros premium. Realmente no sabía quién era, balbuceó Caroline con voz temblorosa. Por primera vez en su vida, sintió que sus palabras habían perdido toda fuerza. No lo sabía o no quería saberlo, intervino el capitán Reynolds, con una mirada fría como el acero. ¿Acaso revisaste el sistema?
¿O simplemente juzgaste por las apariencias y asumiste que tenías el derecho de decidir quién pertenece aquí y quién no? Su pregunta golpeó a Caroline como un aguacero helado, llenándola de una profunda vergüenza. Cada palabra del capitán Reynolds sonaba dolorosamente verdadera, y Caroline supo que no había excusa para el prejuicio que la había definido durante tantos años. Carraspeando, la voz de Stephen Caldwell bajó a un tono grave y judicial. Caroline, lo que más nos indigna no es solo tu error, sino la actitud que mostraste. Una mentalidad racista totalmente inaceptable. Construimos esta marca basándonos en el respeto absoluto por cada pasajero, sin importar quién sea. Lo siento, señor Caldwell. De verdad que no lo decía en serio, susurró Caroline, con la garganta apretada y lágrimas en los ojos. Stephen Caldwell la miró con firmeza, impasible ante su demostración de debilidad. Continuó con una voz escalofriantemente tranquila. ¿No lo decías en serio? Mira lo que acaba de pasar. No le diste a la señorita Bennet la oportunidad de explicarse ni demostrar quién es. De inmediato concluiste que no era digna solo por su apariencia. ¿Qué mensaje crees que transmite eso? Caroline inclinó la cabeza. Su corazón latía tan fuerte que no podía responder. Ella sabía que no había justificación para sus acciones, y esa constatación la sumió en una humillación abrumadora. El capitán Reynolds habló de nuevo, con la mirada fija en Caroline, obligándola a afrontar una verdad incómoda. Déjame ser clara, Caroline. Sus palabras y acciones no solo insultaron al CEO Bennet, dañaron directamente la reputación y la imagen de esta aerolínea. Creíste que estabas defendiendo estándares de servicio premium, pero en realidad, socavaste esos mismos estándares con tus prejuicios. Cada declaración era como una espada fría y afilada que atravesaba las endebles defensas a las que había intentado aferrarse. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Caroline, pero ella no hizo ningún movimiento para limpiarlas. Ella sabía que este era su ajuste de cuentas por la arrogancia y los prejuicios que había albergado durante tanto tiempo. Al ver a Caroline completamente destrozada, el tono de Stephen Caldwell se suavizó un poco, pero se mantuvo firme. Caroline, este error es demasiado grave como para pasarlo por alto. Deberías prepararte para las consecuencias que afectarán tu carrera y tu posición aquí. Caroline asintió en silencio, con la garganta seca y el corazón encogido. Comprendió que esta confrontación no era una simple advertencia. Era un veredicto nacido de los mismos prejuicios que se había negado a reconocer. Ahora, ante ella, no se extendía un futuro brillante, sino la oscuridad de consecuencias irreversibles. Cuando la puerta de la cabina se cerró tras ella, Caroline sintió como si acabara de salir de una amarga prueba. Las mordaces palabras del capitán Reynolds y del señor Caldwell aún resonaban en su mente, haciendo que cada paso de regreso a la cabina se sintiera insoportablemente pesado. Caroline sabía que este momento ya no se trataba de salvar las apariencias. Se trataba de afrontar las graves consecuencias de sus propios actos. Se detuvo en la entrada de primera clase, respirando profundamente para tranquilizarse, aunque le parecía inútil. En cuanto entró, toda la cabina se sumió en un silencio opresivo. Las miradas gélidas de los pasajeros punzaron su orgullo herido como agujas. Sebastián Drake, que había permanecido callado durante el incidente, ahora la miraba fijamente, con una expresión severa, pero esperando una disculpa sincera. Caroline caminó lentamente hacia el asiento de Alicia Bennet. Alicia permanecía sentada con una calma desconcertante, con la mirada serena, como si nunca la hubieran insultado. Tragando saliva con dificultad, Caroline reunió todo su coraje y habló con voz temblorosa pero audible. Señora Bennet, le pido disculpas sinceramente por mi comportamiento irrespetuoso e injusto anterior. La insulté y la lastimé, y reconozco plenamente que mis acciones fueron inaceptables. Alicia permaneció en silencio, observando atentamente a Caroline, como si sopesara cada palabra. Una pausa tensa y prolongada se prolongó. Entonces Alicia habló con tranquila autoridad.
No creo que todos la hayan escuchado, señorita Whitmore. Por favor, repita su disculpa claramente. La petición de Alicia rompió el poco orgullo que le quedaba a Caroline. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, esperando una disculpa más clara y más sincera. Caroline se encontró con la mirada de desaprobación de Abigail Mercer, un recordatorio de que Abigail y los otros pasajeros esperaban un remordimiento genuino, no una disculpa prefabricada. Mordiéndose el labio y apretando sus manos para estabilizarlas, Caroline levantó la voz. Cada palabra estaba cargada de vergüenza. Yo, Caroline Whitmore, me disculpé anteriormente con usted, Alicia Bennet, directora ejecutiva de esta aerolínea. Me equivoqué al insultarte y actuar con prejuicios raciales y falta de respeto frente a todos estos pasajeros. Reconozco plenamente mi error y acepto toda la responsabilidad. Su disculpa clara e inequívoca resonó en la cabina como un veredicto innegable. Esta vez Alicia asintió levemente como si aceptara la sinceridad de las palabras de Caroline. E irónicamente, fue la dignidad serena de Alicia, más que la ira o la venganza, lo que profundizó la humillación de Caroline. A pesar de haber sido la perjudicada, Alicia mantuvo una actitud y una cortesía inquebrantables, lo que hizo que Caroline fuera muy consciente de su propia mezquindad. Cuando Caroline se giró para alejarse, todos los ojos de los pasajeros la siguieron. Algunos llenos de reproche, otros de una leve compasión. En ese momento, Caroline comprendió realmente la advertencia de Alicia. Este fue el error más grave de su vida. Se dio cuenta de que la carrera que había construido con tanto esfuerzo durante años había sido destruida en un solo parpadeo de prejuicio ciego. Caroline se obligó a moverse hacia la parte trasera de la cabaña. Cada paso es una batalla para mantener la compostura. Las lágrimas nublaron su visión. Su confianza y orgullo habían desaparecido, reemplazados solo por una vergüenza y un arrepentimiento abrumadores. Consecuencias que ahora no le quedaba otra opción que afrontar. Espere, señorita Whitmore. Todavía tengo una pregunta antes de que te vayas. La voz tranquila pero poderosa de Alicia resonó detrás de Caroline, provocando que se congelara en seco. Una vez más, toda la cabina del First Class cayó en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijadas en Alicia, cuya expresión permanecía serena como siempre, en completo control del momento, y en Caroline, cuyo corazón sentía que iba a detenerse. Caroline se giró lentamente, sus ojos vacilantes cuando se encontraron con los de Alicia. Ella sabía que la pregunta que venía no sería fácil, pero Alicia había decidido hacerla y no le quedó más remedio que responder. Alicia inclinó ligeramente la cabeza y miró a Caroline directamente a los ojos con una mirada que era al mismo tiempo penetrante y comprensiva. Ella pronunció cada palabra claramente. Si hoy yo no fuera Alicia Bennet, la directora ejecutiva de esta aerolínea, sino simplemente una pasajera negra común y corriente como cualquier otra, ¿habría ofrecido esa disculpa? La pregunta de Alicia golpeó la conciencia de Caroline como un rayo. Ella se quedó congelada, confundida y presa del pánico. Todos los pasajeros en la cabina esperaban su respuesta, pero Caroline sabía que la verdad desmantelaría la fachada profesional y educada tras la que había escondido con tanto cuidado. Sebastián Drake la miró con severa decepción. La mirada de Abigail Mercer era de profundo reproche. Ellos y todos los demás querían que Caroline admitiera la dolorosa y humillante verdad. La garganta de Caroline se apretó mientras luchaba por tragar la amargura que crecía en su interior. Sus ojos se desviaron, pero Alicia sostuvo su mirada con paciente expectativa. Finalmente, después de una pausa larga y tensa, Caroline habló de mala gana, su voz apenas por encima de un susurro, como si temiera escuchar sus propias palabras. Yo probablemente no lo haría. Esas 4 palabras dejaron al descubierto todo el engaño que Caroline aún llevaba dentro. La cabina estalló en murmullos decepcionados. De repente, Caroline sintió todo el peso del prejuicio que había cargado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que había vivido y trabajado con un doble rasero, juzgando y discriminando según la apariencia,
la raza y el estatus social sin reconocerlo nunca. Alicia no mostró ningún indicio de triunfo o satisfacción ante la respuesta de Caroline. En cambio, sus ojos mostraban una profunda tristeza, como si esperara una respuesta diferente, alguna explicación más amable para el comportamiento de Caroline. Después de un momento, volvió a hablar, su tono todavía suave, pero firme, cargado de autoridad. Ese es precisamente el problema, señorita Whitmore. No se trata de quién soy o qué posición ocupo. Es que actuaste por prejuicio y favoritismo. Tienes que entender que tu disculpa no es solo para mí. Se lo debes a cada pasajero que alguna vez hayas juzgado injustamente. Esa es la lección que quiero que aprendas hoy. Las palabras de Alicia cortaron el corazón de Caroline como un cuchillo. Caroline se sintió como si se estuviera mirando en un espejo, obligada a confrontar su verdadero yo, una mujer que se enorgullecía de su profesionalismo, pero que albergaba prejuicios profundos y no examinados. Las lágrimas de Caroline ahora no eran solo de vergüenza pública, sino de la dolorosa comprensión de lo lejos que había caído. En ese momento, Caroline no tenía fuerzas ni orgullo, solo una humillación absoluta, desnuda frente a todos, obligada a enfrentar a la persona que había ocultado durante mucho tiempo. Sin embargo, fue esta dolorosa verdad la que finalmente podría ponerla en el camino de la expiación y el cambio. Mientras Caroline inclinaba la cabeza y sus hombros temblaban con sollozos reprimidos, Alicia no dijo nada más. El silencio se apoderó de la cabaña una vez más, pero esta vez fue un silencio profundo y significativo. Todos los testigos lo entendieron. Ya no se trataba meramente de una confrontación personal. Fue una poderosa lección de igualdad, de reconocer y superar los prejuicios ocultos que todos podemos, inadvertidamente o no, llevar dentro de nosotros. Mientras Caroline permanecía con la cabeza gacha en el pesado silencio, consumida por una vergüenza y un arrepentimiento sin precedentes, la severa voz de Richard Montgomery cortó claramente la tensión. Caroline, durante el resto de este vuelo, atenderás personalmente a la directora ejecutiva Alicia Bennet. Esta no es solo mi petición. Es tu última oportunidad de comprender las consecuencias de tu mala conducta. Su decreto hizo que la cabina vibrara con un parloteo susurrante. Los ojos de Caroline pasaron de la simpatía al juicio, una compasión teñida de curiosidad. Por primera vez sintió todo el peso del escrutinio de una multitud, y era asfixiante. Alicia permaneció sentada, serena y serena. No hay rastro de ira ni de reivindicación en su rostro. Su tranquila presencia, en lugar de aliviar la carga de Caroline, solo subrayó el enorme abismo que había entre ellas. La inquebrantable dignidad de Alicia frente a Caroline, que todavía estaba luchando con una tormenta de emociones. Caroline respiró temblorosamente y se obligó a avanzar para servir a Alicia por primera vez desde el incidente. Cada paso era lento, como si pisoteara su aplastada autoestima. Se detuvo junto a Alicia y con voz temblorosa pudo decir: «Señorita Bennet, ¿puedo traerle algo?». Alicia giró la cabeza y miró a Caroline a los ojos con dulce seriedad. «Solo un vaso de agua», dijo suavemente. «Gracias». La educada sencillez de la petición de Alicia hizo que Caroline se sintiera aún más pequeña. Ella rápidamente se retiró para preparar la bebida. Sus manos temblaban incontrolablemente. Durante el resto del vuelo, Caroline regresó repetidamente al asiento de Alicia, ajustando mantas, ofreciendo revistas y trayendo bocadillos. En cada visita, los demás pasajeros observaban en silencio y analizaban cada gesto. Sebastián Drake levantaba la vista de vez en cuando, con los ojos llenos de una severa decepción, recordándole a Caroline lo completamente expuesta que estaba. No muy lejos, Abigail Mercer le susurró a su compañera y le lanzó a Caroline miradas agudas y de reproche, asegurándose de que ésta comprendiera la gravedad y el impacto duradero de sus acciones irreflexivas. En esos momentos, Caroline finalmente comprendió la profundidad de la lección que estaba viviendo. Recordó cada vez que había juzgado a otros por su apariencia o posición social,
cada suposición que había dictado a quien consideraba digno de primera clase. Ahora esos mismos prejuicios la estaban castigando, dejando claramente en claro cuán gravemente había cometido su error. Alicia no dijo nada más ni hizo ninguna exigencia especial. Sin embargo, su poderoso silencio hizo más por enseñarle a Caroline que cualquier reprimenda. No hubo alarde ni burla, solo un recordatorio constante de lo que significa el verdadero respeto. Cuando Caroline se levantó una vez más para limpiar el vaso vacío de Alicia, Alicia miró hacia arriba con una expresión amable pero resuelta. Espero que entiendas que lo que estás viviendo no es un castigo que te deseo. Es una oportunidad para reflexionar verdaderamente, para reconocer que el valor y la dignidad de una persona nunca se miden por la apariencia o el rango social. Esas palabras impactaron a Caroline más profundamente que cualquier reprimenda que hubiera recibido jamás. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No le quedaron fuerzas para responder, salvo un silencioso asentimiento, aceptando esta dolorosa lección como el primer paso en su viaje hacia un cambio genuino. Y en el silencio duradero de la cabaña, Caroline se dio cuenta de que ese momento la obligaba a enfrentarse a sí misma. Ya no era la poderosa fachada profesional que una vez fue, sino la mujer que empezaba a aprender humildad, a enfrentar los prejuicios y errores ocultos que durante mucho tiempo se había negado a ver. Ella comprendió que esta era la lección más profunda, dolorosa y necesaria de todas. Después del profundo recordatorio de Alicia, Caroline luchó por mantener la compostura, incluso mientras la vergüenza y el remordimiento la carcomían por dentro. Ella se dirigió silenciosamente hacia la parte trasera de la cabaña, esperando un momento de privacidad para calmarse, cuando una voz familiar, fría y autoritaria de una fila cercana la detuvo en seco. Caroline, creo que necesitas escuchar algunas palabras más honestas. Era Sebastián Drake, el hombre de negocios que había presenciado todo desde el principio. Se levantó y caminó tranquilamente hacia ella, su mirada aguda y ya no cortés, sino brutalmente franca. Quizás aún no entiendas el verdadero problema, Caroline, dijo en voz baja pero firme, cada palabra golpeando las frágiles defensas que ella dirigía. Esto no es un simple error. Surge del prejuicio profundamente arraigado en tu forma de pensar. He visto a muchas personas actuar como tú, juzgando a otros por su apariencia y raza, pero nunca esperé que un asistente de vuelo profesional cometiera un error tan grave. Caroline se tragó la amargura alojada en su garganta y no pudo encontrar una palabra para responder. Ella sabía que Sebastián tenía toda la razón, y esa dura verdad la lastimó más profundamente que cualquier otra cosa antes. Continuó, con una mirada firme, sin ni siquiera una pizca de piedad. Me pregunto si Alicia no hubiera sido hoy poderosa y rica, ¿alguna vez habrías reconocido tu error? ¿O seguirías aplicando esos dobles estándares basados en la apariencia o el estatus social de alguien? Es ese prejuicio el que te llevó a tratar a alguien injustamente sin siquiera darte cuenta. Caroline solo pudo inclinar la cabeza en silencio. Las sinceras palabras de Sebastián fueron como cuchillos que se retorcían en su corazón y su conciencia, dejándola completamente indefensa bajo el peso de su juicio justificado. En ese momento, finalmente comprendió que su problema no era un lapsus momentáneo. Fue un problema serio nacido de los profundos prejuicios que tenía en su mente. Antes de que pudiera recuperarse, Richard Montgomery apareció detrás de ella, con expresión severa y fría. Suavemente apartó a Caroline hacia un rincón tranquilo, lejos de la vista de los pasajeros, y le habló en voz baja pero autoritaria. Carolina, quiero que entiendas algo. El error de hoy no es un desliz técnico ni de procedimiento. Es un problema grave que tiene sus raíces en tus prejuicios personales y profundos que has traído a tu trabajo. Esos prejuicios condujeron directamente a su comportamiento poco profesional e incorrecto. Caroline miró a Richard con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa de remordimiento. Lo siento mucho, señor Montgomery. Entiendo que estaba equivocado. Richard levantó una mano para impedir su disculpa y meneó la cabeza gravemente. Lo siento no es suficiente, Caroline. Lo que necesito de ti no es una excusa,
sino una confrontación real y honesta contigo mismo, reconociendo los prejuicios invisibles que han guiado tus acciones y pensamientos. Si no puedes hacer eso, ninguna disculpa te cambiará jamás. Las palabras de Richard dejaron a Caroline sin palabras. Cada sílaba suya fue la llamada de atención más profunda que jamás había escuchado, obligándola a cuestionarse de maneras que siempre había evitado. Se dio cuenta de que siempre se había enorgullecido de su capacidad para evaluar a la gente rápidamente, pero ese mismo rasgo era la prueba más clara de su parcialidad y favoritismo. Mientras Richard se daba la vuelta y se alejaba, Caroline permaneció clavada en el sitio, con su mundo conmocionado hasta la médula. Todas sus capas de orgullo y confianza habían sido despojadas, revelando una persona vulnerable y profundamente defectuosa debajo. Sintió como si la hubieran despertado de un largo sueño, un despertar dolorosamente amargo. Se quedó allí parada durante varios minutos, con la mente en un torbellino, pero poco a poco fue aclarando su comprensión de sí misma. Una mujer que había sido demasiado confiada y presuntuosa al juzgar y discriminar a los demás. Y por primera vez en su vida, Caroline tuvo que enfrentarse a su verdadero yo con brutal honestidad. Respiró hondo, sabiendo que esto era solo el primer paso de un largo viaje para corregir sus profundos errores. También fue el paso más difícil y doloroso. Ahora entendía mejor que nadie que, si quería cambiar de verdad, debía armarse de valor para afrontar las verdades más duras sobre sí misma, verdades que siempre había optado por negar e ignorar. Cuando el anuncio de la cabina anunció nuestro inminente aterrizaje, Caroline volvió a la realidad como si despertara de un largo sueño. Durante todo el vuelo, se había sentido ahogada por la culpa por los prejuicios que había ocultado durante tanto tiempo. Sus pasos se sentían suaves al pasar por última vez junto al asiento de Alicia Bennet para comprobar la hebilla y el reposacabezas. Cada movimiento era un doloroso recordatorio de su anterior error. Alicia permaneció sentada en silencio, con la mirada serena fija en el paisaje urbano que se extendía bajo nosotros. Caroline se acercó en silencio y preguntó en voz baja: «¿La señorita Bennet aterrizará pronto? ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?» Alicia se giró lentamente para mirarla, con sus ojos profundos y penetrantes, como si buscara perforar los pensamientos de Caroline. Después de una pausa reflexiva, Alicia habló clara y suavemente, haciendo una pregunta que hizo que la luz de la cabaña pareciera apagarse. «Caroline, antes de aterrizar, quiero que me respondas honestamente. ¿Entiendes realmente por qué te comportaste de esa manera?» Sus palabras eran suaves, pero tenían un peso inmenso y apretaban el corazón de Caroline. Una vez más, Caroline se sintió completamente expuesta. Esta vez, aún más profunda y dolorosamente, la pregunta de Alicia atacó la raíz del problema que Caroline siempre había evitado, la verdadera naturaleza del prejuicio que albergaba. Caroline se quedó paralizada. Abrió la boca pero no le salieron palabras. Quería mentir, buscar cualquier excusa, pero la mirada clara y decidida de Alicia no dejaba espacio para nada más que la verdad. Finalmente, después de un momento sin aliento, Caroline se obligó a ser honesta, con la voz temblando de vergüenza. «Yo realmente no sé por qué actué de esa manera. En ese momento, dejé que los prejuicios inconscientes tomaran el control sin pensar. Lo siento mucho». Esa dolorosa admisión minó las últimas fuerzas de Caroline. Se sintió como si se estuviera mirando en un espejo, viendo a una extraña, una mujer que se creía profesional, pero que albergaba prejuicios aterradores. Alicia no dijo nada más, solo asintió suavemente. Sus ojos se suavizaron ligeramente, como para decir que esta confesión era el primer paso crucial hacia el cambio. Sin embargo, no hizo nada para aliviar la amargura y la humillación que corrían por las venas de Caroline. Las ruedas del avión tocaron tierra con un ruido sordo y pronunciado en el pesado silencio. Ningún pasajero habló, un reconocimiento compartido de la gravedad de lo que había sucedido. Incluso los motores se silenciaron con una triste canción de cuna, subrayando la tensa atmósfera de la cabina. Cuando las puertas se abrieron,
Los pasajeros se levantaron y recogieron sus pertenencias en una procesión inusualmente silenciosa. Caroline se quedó junto a la puerta, con la cabeza gacha para evitar cada mirada, plenamente consciente de que cada mirada conllevaba juicio y decepción. Mientras Alicia pasaba, se detuvo por un momento y lanzó una última mirada inquisitiva a Caroline. No intercambiaron palabras, solo esa mirada profunda, recordándole a Caroline que ella sola soportaría las consecuencias de sus actos. Por fin, cuando el último pasajero desembarcó, Caroline descendió las primeras escaleras y cada paso la acercaba más al ajuste de cuentas final con los líderes de la aerolínea. Abajo, en la pista, en la puerta de llegadas VIP, vio a Richard Montgomery esperando con el equipo directivo superior, con rostros severos que no mostraban ningún atisbo de indulgencia. Las piernas de Caroline temblaban, pero sabía que no había vuelta atrás. Tendría que afrontar las graves repercusiones de los prejuicios que había fomentado durante tanto tiempo. Este era su momento de la verdad, el punto sin retorno. Ella nunca volvería a ser la mujer orgullosa y parcial que una vez fue. Con cada paso pesado, Caroline llegaba a la sala de conferencias privada en lo profundo del edificio de operaciones de la aerolínea. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Una cruda declaración de que un capítulo de su vida había terminado. Sentado frente a ella estaba el equipo directivo superior. Richard Montgomery en el centro, su mirada severa y fría. A su izquierda, el director de operaciones, Stephen Caldwell, con expresión firme, y para su sorpresa, a la derecha estaba sentada Alicia Bennett, la misma mujer a la que Caroline había herido tan profundamente. La tensión en la sala era casi insoportable. Richard habló primero, con un tono grave y judicial. Caroline, ¿sabes por qué convocamos esta reunión de emergencia? Su error no solo hirió personalmente a la señorita Bennett. Ha dañado gravemente la reputación y los valores que hemos construido para esta aerolínea. Caroline se tragó el nudo que tenía en la garganta y luchó por estabilizar sus manos temblorosas debajo de la mesa. Ella sabía que las excusas no tenían sentido. Haciendo acopio de toda la honestidad que pudo, dijo con voz temblorosa pero sincera: Entiendo plenamente las consecuencias de mis actos y acepto toda la responsabilidad. Lamento profundamente cómo traté a la señorita Bennett. No fue un error técnico. Fue enteramente el resultado de los prejuicios que me permití albergar. Stephen Caldwell se aclaró la garganta y habló con una severidad muy aguda. En circunstancias normales, una transgresión tan grave le costaría el trabajo inmediatamente. Pero la señorita Bennett ha solicitado que se le dé la oportunidad de explicarse y reflexionar sobre sus acciones. Esta es una petición que va más allá de lo que esperábamos. Los ojos de Caroline se dirigieron a Alicia, quien permaneció tranquila y serena, con el rostro impasible. La voz de Alicia cortó el silencio con tranquila autoridad. Despedir a la señorita Whitmore en el acto no resolverá el problema de raíz. En lugar de ello, propongo que le demos una oportunidad genuina de comprender y cambiar, confrontando directamente sus propios sesgos y prejuicios. Richard Montgomery miró a Alicia pensativamente, luego se volvió hacia Caroline con una mirada penetrante. La señorita Bennett ha sugerido una solución humana y exhaustiva. Eso no significa que será fácil. Si acepta, ingresará a un programa intensivo de desarrollo de liderazgo de 6 meses centrado en la concientización y la lucha contra los prejuicios raciales. Será supervisado de cerca durante todo el proceso. Esta es tu última oportunidad de enmendar tus errores. Las lágrimas brotaron de los ojos de Caroline, pero su voz sonó firme al susurrar: acepto. Haré lo que sea necesario para cambiar de verdad y convertirme en una mejor persona. Gracias, señorita Bennett, por darme esta oportunidad. La reunión se levantó en un ambiente discreto pero más agradable. Cuando Caroline salió, cada respiración se sentía un poco más liviana, aunque el desafío que tenía por delante seguía siendo inmenso. Desde el otro lado del pasillo, vio a Alicia parada junto a la ventana, observando tranquilamente la pista de aterrizaje. En ese momento, Caroline se dio cuenta de algo profundo.
Alicia tenía todo el derecho a tomar represalias, pero eligió la compasión, lo que le concedió la oportunidad de arreglar las cosas. Alicia se giró lentamente y miró a Caroline a la distancia. En esa mirada tranquila y sin prejuicios, Caroline percibió una fuerza y una misericordia extraordinarias. Fue la primera vez que comprendió realmente la naturaleza del poder real. No es la capacidad de ejercer voluntad sobre otros, sino la capacidad de perdonar, empatizar y brindar una oportunidad para que alguien más cambie. Caroline salió del edificio de operaciones con pasos más ligeros, plenamente consciente de que el camino por delante sería largo y lleno de pruebas. Pero por primera vez en su vida, sintió una profunda gratitud por esta oportunidad, no solo de conservar su trabajo, sino de crecer verdaderamente, de enfrentarse a sí misma y de erradicar los prejuicios que había negado durante mucho tiempo. Y cuando miró hacia atrás, Alicia seguía junto a la ventana. La joven equilibrada y poderosa que le había enseñado la lección más importante sobre la compasión, la dignidad y la verdadera fuerza de cambiar el propio corazón. La historia de Caroline es más que una advertencia sobre los prejuicios. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la empatía, el perdón y el coraje de cambiarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores. Lo que importa es si tenemos el coraje de afrontarlos y enmendarlos. ¿Qué pasa contigo? Si usted estuviera en la posición de Alicia, ¿perdonaría o tomaría represalias? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias significativas. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.